Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Escuela Superior de Huejutla. Soy el doctor Omar Cruz Gómez, profesor por asignatura de la Escuela Superior de Huejutla. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la prospectiva estratégica para las pymes. Es una asignatura que se imparte en séptimo semestre en la Escuela Superior de Huejutla. Y bueno, vamos a darle seguimiento a este tema de interés, uno de los temas que hoy en día se tiene que manejar o se tiene que aperturar en los temas empresariales. El alumno conocerá los escenarios de las pymes que van a permitirle hacer un análisis a futuro de la empresa, formular un panorama, su situación actual y proyectarla para tomar las mejores decisiones para la entidad. Algunas palabras claves que vas a encontrar en esta presentación son escenarios, análisis, formular y pymes. Bueno, ¿qué es la prospectiva? Bueno, la prospectiva finalmente es la construcción del futuro. En las últimas décadas ha surgido en los campos científicos, más que nada movimientos de anticipación, es anticiparnos al futuro que puede tener nuestro negocio, un negocio deseable, un futuro deseable, y finalmente tengamos esa actitud en la mente sobre cómo resolver los problemas que vienen más adelante en nuestro negocio. Un ejemplo, vamos a estar platicando y un ejemplo yo muy claro, considero que es el COVID que afectó mucho a nivel mundial. Y bueno, este es un ejemplo claro de la perspectiva estratégica que se vive hoy en día en nuestras empresas. La prospectiva es una disciplina que implica anticiparnos, diseñar futuros, diseñar tendencias, aplicar esas medidas correctivas que nos pudieran ayudar a nosotros, conocedores de los negocios, a ustedes interesados en el mundo de los negocios, para aplicar esta perspectiva. Una perspectiva, pues, es analizar, es explorar, establecer situaciones futuras, considerando tanto los datos pasados y cómo se comportó la empresa. Yo te invito a que visualices un negocio y si ya lo tienes, pues te va a servir más, porque la recomendación que yo hago es de que analices tu negocio pasado, presente y futuro. El pasado, pues obviamente hay acciones que sucedieron, no las podemos remediar porque ya sucedieron, pero en el presente podemos manejar esos correctivos. Si obviamente si tu situación empresarial pues es baja, pues obviamente existen estrategias económicas, financieras, existen instrumentos que los puedes manejar, los puedes analizar y aplicamos la perspectiva estratégica futuro, una visión a largo plazo. ¿Cómo ves tu negocio? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Qué nos hubiera gustado que en esta situación de la pandemia nos hubieran dicho con anticipación que íbamos a tener casi 2, 3 años cerrados nuestros negocios? ¿Y qué pasó con los empleados? Hubo una rotación de empleados, hubo muchas empresas que cerraron y finalmente la perspectiva hoy en este año está pues visualizándose mucho porque ellas nos dicen a futuro cómo se veía la empresa. Jamás pensamos de esta situación, jamás pensamos de esta pandemia y la perspectiva estrategia hoy nos dice, bueno, vamos a sentarnos, empleados, directores, mesas de socios y vamos a empezar a analizar, bueno, qué estrategias puedes implementar para tu negocio. Hay dos palabras claves en un negocio, incertidumbre y riesgo. Son los temores que se presentan en una empresa, pero todas las organizaciones lo viven. Obviamente, para estabilizar estas actividades comerciales, pues es necesario construir o reconstruir ese crecimiento organizacional. La reapertura hoy, claro, ha costado trabajo hoy en día, pero la perspectiva nos regala tres preguntas. El problema ahorita está en la salud pública de esas estrategias para volver al mundo de los negocios, volver a las instituciones educativas, y nos decíamos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuánto durará esta crisis sanitaria? ¿Cuándo podremos pasar de este estado difícil en el cual estamos, que es la crisis al trabajo? ¿Y cómo será la próxima normalidad? Preguntas que nos hacíamos y que hubiéramos querido tener esa varita mágica para que nos dijeran cuál era la solución. Bueno, pues la solución hoy, amigos empresarios y conocedores de la materia de perspectiva, pues es un análisis del futuro. Estamos en el presente, estamos en el año 2022, estamos en este año en el cual aperturamos nuestros ojos, estamos viendo a futuro. ¿Qué pasó en este año?
y en próximos años empezar a sentarnos a visualizar estrategias para que no sucediera. Yo te puedo asegurar que ahorita las grandes empresas, los monstruos de la mercadotecnia, le llamamos nosotros, pues ya tienen esas soluciones. Ya se están anticipando con colchones financieros, estrategias financieras, cuentas bancarias, ahorros, cajas de bolsa en las empresas para que nuestros empleados, pues si llegara a suceder, Dios no lo quiere, esta desgracia a través de la pandemia, pues no lo viviéramos, ¿no? Y eso fue lo que nos pegó en las empresas, que nos confiamos a un sueldo, nos confiamos a que la empresa siempre producía, pero jamás de los jamases pensamos que se fueran a cerrar estas empresas. Pero la perspectiva nos dice, bueno, ya analizamos qué es un camino al futuro, analizamos qué es una visión a futuro, y bueno, vamos a analizar 5 incertidumbres que nos afectaron con este virus laboral. ¿Qué grado de oportunidad y efectividad tendrá la estrategia implementada? La capacidad de asistencia en la demanda. ¿Cómo volveremos al trabajo? Era una de las preguntas que muchas veces nos hacíamos y nos daba el miedo. Esas cuestiones de sanidad. ¿Con qué rapidez se va a recuperar la economía? Sabemos que la economía ahorita está muy difícil, la inflación, los productos básicos pues, están a la alza, pero bueno, fue una de las acciones que sabíamos que iban a suceder, porque mucho tiempo estuvimos congelados y nuestras empresas no producían. Yo te puedo asegurar que ahorita estás pensando en algunos productos que se escasearon, algunos productos de casa básicos que tú necesitabas, y obviamente estás analizando, sin ser economista, estás analizando cómo estos productos se están volviendo a la luz. Y finalmente, costos económicos. La moneda, los sueldos, las empresas ya están saliendo, ya están dando luz, ya están reapareciendo. Pero bueno, estas 5 incertidumbres de la incertidumbre nos dijo, o nos dice, visualicen a futuro, que no nos vuelva a suceder, que no tengamos la guardia abajo otra vez y podamos tener nosotros esas estrategias que hubiéramos querido nosotros tener. Esta asignatura, pues es una de las asignaturas nuevas que aparecen en la carrera de administración y que ha ayudado mucho y que nos ha ayudado a planear. Es una continuación de una planeación estratégica, pero aquí la importancia es visualizar ahora a futuro cómo va a estar la empresa, cómo la vas a trabajar, cómo la vas a analizar. Dentro de la perspectiva hay unos escenarios y estos escenarios, como a la mente se nos viene, es un lugar donde actuamos diferentes escenarios económicos, políticos, sociales, culturales, de cómo se puede desenvolver o desarrollar la empresa. Se vale utilizar instrumentos financieros, en este caso un escenario, pues esto de los escenarios se ha ocupado ya desde los últimos 10 años y nos ha dado claridad para dar una presentación más armónica a nuestros negocios. Que claro, los resultados han sido buenos, han costado trabajo, porque no estábamos acostumbrados a trabajar con esos escenarios. Y te repito, yo te recomiendo que los escenarios siempre sean pasado, presente y futuro. Que tú analices desde qué negocio estaba en ese local, por qué quebró, cuáles fueron las acciones, y si tú llegas a ocupar ese local en el presente, pues bueno, ten una idea, ten una luz de cuáles fueron las razones por las cuales ese negocio no fue rentable. Puede ser la situación, puede ser a lo mejor que estaba muy lejos de la ciudad, estaba a bordo de carretera, muchos factores. Y que la perspectiva nos dice a futuro, ¿cómo ves ese lugar? ¿Es factible? ¿No es factible? O si es necesario hacerle modificaciones. Sabemos que la mercadotecnia es parte fundamental en los escenarios y bueno, pudieran ayudarte a seguir adelante. Para facilitar esta comprensión de la perspectiva, existe una metodología y en esta metodología existen unos escenarios. Un escenario, pues, es una descripción del futuro. En este caso, la misión, la visión, los objetivos, los valores forman parte de tu escenario. Sabemos que si no tenemos misión y visión, no tenemos sincronizado todavía el camino en nuestra empresa. Escenarios posibles, pues son aquellos escenarios que tú te puedas imaginar que pueda tener tu negocio. Todos los negocios empiezan pues desde abajo, empiezan como una microempresa y bueno, un escenario posible en cuántos años visualizas, qué probabilidad hay de que tu negocio crezca. Escenarios realizables,
puede ocurrir que este negocio sea factible, pero pudieran existir algunas restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Por la inflación, la devaluación, la posición del negocio en el cual esté. Entonces son escenarios realizables. Sí se pueden realizar, pero pudiera haber algún tope o algún muro que no te dejará avanzar. Pero claro, si analizas la perspectiva tal y como es, analizando pasado, presente, futuro, pues yo te aseguro que vas a tener el mejor éxito. Y los escenarios deseables son los que a todos nos interesan, pues son donde nosotros, los actores, deseamos llegar. Tenemos que tener esas calificaciones acreditadas por parte de nosotros, donde digamos que nuestro negocio es conveniente, que nuestro negocio es factible, que nuestro negocio puede formar parte de la liga de empresarios a nivel nacional o internacional. Que claro, la perspectiva te va a ayudar a analizarlo. Recuerda y no te olvides que la perspectiva es analizar el futuro. No existe una varita mágica que nos diga el futuro que viene en nuestra empresa. Nosotros lo tenemos que empezar a construir. ¿Y cómo lo vamos a construir? A través de los escenarios. Y te recomiendo, de nueva cuenta, pasado, presente y futuro. Esos son los escenarios que tienes que analizar. Y en este año 2022 nos está ayudando mucho. Los micronegocios están dando mucha guerra a las grandes empresas porque nuestros micronegocios a través de la perspectiva están viendo estrategias básicas que muchas veces consideramos que no sirven y nos vamos con estrategias costosas que al final de cuentas a veces son muy bajas en cuestión de mercados. Entonces, la perspectiva, todo eso te va a visualizar, pasado, presente y futuro. Panorama estratégico, ¿por qué las crisis son buenas? Las crisis nacen en momentos en el que tenemos mayores necesidades y por lo tanto tenemos que buscar oportunidades. En este año 2022, ¿cuántos micronegocios nacieron? Gracias a la pandemia, vamos a decirlo así. ¿Pero por qué? Porque hubo mucha necesidad, hubo mucho reporte personal, hubo muchas empresas que cerraron sus puertas por cuestiones de sanidad. Y bueno, nacieron las microempresas. Sin saber cómo ser empresarios, aprendieron a ser empresarios. Y entonces las crisis surgen por innovación que necesitamos en nuestro país. Estas innovaciones pues nos enseñan cimientos a base de golpes. Y bueno, qué mejor que decir que la perspectiva ha ayudado demasiado, nos ha ayudado a ser capaces de adaptarnos a estas circunstancias de las crisis económicas. Podemos decir que sí son buenas porque aprendemos, pero también las crisis económicas, pues nos tenemos que acoplar como buenos empresarios, no resistirnos al cambio. Y en cuestiones de crisis, cuando estas compañías surgen, pues le roban el mercado a otras empresas, que es el famoso benchmarking, copiarle las ideas para innovarlas. Las conclusiones que este tema estamos platicando hoy sobre la perspectiva, pues utilizamos una serie de herramientas para analizar sistemáticamente el futuro en cualquier campo de las pymes. Por medio de la perspectiva se puede disminuir la incertidumbre que platicamos anteriormente, prepararnos para afrontar cambios, analizar alternativas y obtener información relevante con el objetivo, que es el que buscamos, estimados amigos, construir un futuro y apegarlo a la realidad. Es por ello, la perspectiva tiene como objeto de estudio facilitar la toma de decisiones de manera objetiva, teniendo en cuenta el presente, el pasado y principalmente el futuro, que es lo que buscamos aquí en la perspectiva. Me permito ofrecerte una referencia, que es la cual te puede ayudar si te interesa el tema de perspectivas. Recuerda que las perspectivas hoy en día pues son la base y son, vamos a decir, la varita mágica que está ayudando a los negocios a salir adelante. Muchísimas gracias por tu atención. Agradezco que hayas estado conmigo. Espero saludarte en una próxima edición de El Mundo de los Negocios. Muchísimas gracias. Soy el doctor Omar Cruz Gómez de la Escuela Superior de Huejutla. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.